Has oído hablar de las pirámides, de los faraones, de los dioses, pero el secreto más poderoso de la historia de Egipto no está escrito en las paredes de las tumbas, está enterrado bajo ellas. Un secreto sobre jóvenes llamadas esposas de Dios, entregadas a los sacerdotes para servicio sagrado. Los arqueólogos encontraron rastros de semen en los suelos de los templos donde se realizaban rituales y papiros que describen purificación con opio y miel. No servían a los dioses, sobrevivían a los hombres. Y cada relieve, cada himno, cada estatua oculta esa verdad a plena vista. Esto no es leyenda, es documentación, es forense, es real. Pensamos en el antiguo Egipto como una civilización de orden divino, en los faraones como dioses vivientes, en los sacerdotes como intermediarios sagrados entre los mortales y lo eterno. De lo que rara vez se habla es de lo que esos sacerdotes hacían detrás de los muros del templo a las jóvenes entregadas a su cuidado, las llamadas esposas de Dios, las que nos dicen que fueron honradas, elevadas, sagradas. Esa es una mentira cómoda. En 1922, cuando Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón, el mundo se maravilló con máscaras doradas y collares enjollados. Lo que atrajo menos atención fueron las cámaras más pequeñas, las salas de almacenamiento, los inventarios tallados en piedra caliza. Entre listas de aceites y grano apareció otra mercancía. Adoratrices divinas, 17, transferidas desde Tebas. 17 mujeres jóvenes, no tesoros. No acompañantes honoradas, transferidas, como ganado, como propiedad. ¿Crees que entiendes la cultura de los templos egipcios? No es así. Esto está documentado en papiros administrativos del período del Nuevo Reino. Evidencia arqueológica de los sectores restringidos del templo de Karnak. Análisis forense de restos encontrados en cámaras selladas bajo el templo de Amón. La prueba existe. Solo se ha clasificado mal durante más de un siglo. Si te interesa la historia documentada del antiguo Egipto que desafía las narrativas edulcoradas, asegúrate de suscribirte. Nos ayuda a continuar este trabajo. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Ahora, volvamos a la historia. La práctica comenzó oficialmente durante el reinado de Ahmose I. Alrededor de 1550 a.C., la esposa del dios Amón se convirtió en una institución formal. Niñas jóvenes, generalmente entre 7 y 12 años, eran seleccionadas de familias nobles. Las crónicas llaman a esto un honor. El papiro Harris describe la ceremonia. Vírgenes de cuerpo puro, presentadas ante Amón en lino blanco, sus cabezas afeitadas, su piel ungida. Lo que el papiro no menciona es lo que ocurría después de la ceremonia. Las excavaciones en el Sancta Sanctorum de Karnak descubrieron algo que los mapas turísticos no muestran: una red de cámaras subterráneas a las que se accedía por el salón hipóstilo. Las habitaciones medían 3 metros por 4 metros, sin ventanas, puertas individuales con mecanismos de cerrojo desde el exterior, plataformas de piedra para dormir talladas directamente en la caliza, cada una de 1,80 m de largo, demasiado cortas para que una mujer adulta pudiera estirarse por completo. El análisis del suelo de estas cámaras reveló niveles elevados de mirra, natrón y algo más. Trazas de semen, concentradas, depósitos repetidos durante décadas de uso continuo. Estas no eran salas de almacenamiento, eran celdas. El precio corriente por una esposa de Dios estaba registrado en las cuentas del templo de Deir el Medina. Las familias de élite pagaban entre 40 y 60 deben de cobre por el privilegio de ofrecer a sus hijas. Eso equivale aproximadamente a 4 años de salario de un artesano especializado. En comparación, un esclavo costaba 12 deben. Una esposa de Dios costaba 5 veces más. Pero las familias no pagaban para que sus hijas sirvieran. Pagaban por influencia, por acceso al sacerdocio,
por proximidad política a la institución religiosa más poderosa de Egipto. Las niñas eran la tarifa de transacción. La ley egipcia bajo el nuevo reino especificaba los deberes de los sirvientes del templo. El decreto de Horemheb delineaba responsabilidades. Quienes sirven al Dios mantendrán la pureza del cuerpo, no se acercarán al mundo exterior, se someterán a los rituales de purificación que demande el sumo sacerdote. Purificación. Esa palabra aparece 47 veces en las regulaciones templarias de Tebas. ¿Qué significaba purificación? Déjame contarte sobre Mutembuya. Tenía 9 años cuando su familia la llevó a Karnak en 1479 a.C., durante el reinado de Thutmose III. Era hija de un gobernador provincial del Delta, ofrecida para fortalecer la posición política de su padre. Un fragmento de papiro de Deir el-Bahri registra su llegada. La niña Mutembuya, hija de Amenhotep, aceptada en el servicio divino, 9º día de Peret, año 4. La inscripción no dice nada sobre lo que le ocurrió esa primera noche, pero conocemos el patrón, porque el patrón se repite. Cuando llegaban nuevas esposas de Dios, se sometían a la ceremonia de apertura de la boca. Los relatos oficiales describen esto como un renacimiento simbólico. La niña era conducida al santuario interior. El sumo sacerdote tocaba instrumentos en sus labios, sus ojos, sus oídos. Ella sería despertada al servicio divino. Los relieves en el templo de Luxor muestran esta ceremonia. Una niña joven desnuda excepto por un collar, arrodillada ante un sacerdote de pie. Su mano está sobre la cabeza de ella. Sus ojos miran hacia abajo. Lo que los relieves no muestran es lo que ocurre después. Un papiro médico del Museo de Berlín, catalogado como P. Berlin 338, contiene recetas de lo que llama ungüentos sagrados. Los ingredientes incluyen miel, mirra, semillas de loto molidas y cantidades significativas de extracto de adormidera. Las instrucciones especifican: debe administrarse antes del acercamiento ritual, para que el vaso pueda ser receptivo sin resistencia. Las drogaban, restos esqueléticos de una cámara sellada bajo Medinet Habu, descubiertos durante excavaciones en 1928, pero no analizados completamente hasta 2007, revelaron patrones de trauma consistentes con violencia sexual repetida. La pelvis de un esqueleto mostró fracturas curadas. El individuo tenía entre 10 y 12 años al momento de la lesión. El análisis dental indicó que vivió otros 30 años después de las fracturas. 30 años de servicio. El análisis isotópico del colágeno óseo mostró que nunca abandonó el complejo del templo después de su llegada. La firma química de su dieta coincide exactamente con las áreas de preparación de alimentos de las zonas restringidas de Karnak. Comía lo que le daban, iba donde le permitían. Vivió y murió dentro de esos muros. Su nombre se perdió, pero sus huesos recuerdan. El sistema era explícito en su funcionamiento. Los deberes del sacerdocio, un texto inscrito en las paredes del templo funerario de Hatshepsut, detalla responsabilidades. Las esposas de Dios atenderán al Dios en sus cámaras durante las horas de oscuridad. Realizarán los rituales de renovación que mantienen el orden cósmico. No hablarán de estos misterios a los no iniciados. No hablarán. Esa frase aparece en múltiples regulaciones templarias, con consecuencias. Una estela del año 12 del reinado de Ramsés II registra el castigo a una esposa de Dios llamada Taweret, que pronunció palabras prohibidas a su hermana. El castigo fue sellado de la boca. Un ostracón. Del mismo periodo da más detalles. El procedimiento implicaba cortar la lengua, no seccionarla completamente, pero sí hacer imposible el habla mientras se mantenía viva a la víctima. El mensaje era claro: silencio o mutilación. Pero esto es lo que los sacerdotes no anticiparon. Algunas de estas mujeres encontraron otras formas de dejar testimonio. Hacia 1350 a.C.,
Durante el reinado de Amenhotep XIII, el templo de Amón en Karnak había ampliado sus cámaras para esposas de Dios para alojar a más de 200 mujeres simultáneamente. Estudios arquitectónicos con radar de penetración terrestre revelan la escala: 64 cámaras subterráneas, cada una conectada por pasajes estrechos. Un salón de distribución central donde las comidas se entregaban a través de ranuras en las puertas. Las cámaras podían cerrarse desde el exterior. Ninguna tenía pestillos en el interior. Conductos de ventilación de 20 centímetros de diámetro proporcionaban un flujo de aire mínimo, lo justo para mantener la vida. no suficiente para la comodidad. La temperatura en esas cámaras habría alcanzado 40 grados Celsius durante los meses de verano. Las mujeres no tenían control sobre la luz, el aire ni el acceso al mundo exterior. Esto no era arquitectura de honor, era arquitectura de encarcelamiento. El sistema administrativo que sostenía esta operación era sofisticado. Papiros del templo de Mut, adyacente a Karnak, registran horarios detallados. Rotación de esposas de Dios, tercer mes de Aket, año 19. El documento lista nombres, edades y noches asignadas. Algunas niñas servían semanalmente, otras mensualmente. Las más jóvenes se programaban con menos frecuencia hasta que el cuerpo alcance la preparación. Preparación, el eufemismo para la pubertad. Ostraca de Deir el Medina contienen registros de pagos hechos a médicos del templo, los servicios prestados, examen de vasos por desgarros, tratamiento de sangrado, aplicación de vendajes tras dificultad, intervenciones médicas por lesiones sufridas durante el servicio divino. El patrón se repite en cada gran complejo templario. En Abidos, cámaras subterráneas con arquitectura idéntica. En Memphis, arreglos similares. En Heliópolis, el templo de Ra mantenía su propia población de esposas de Dios. La práctica no se limitaba a Tebas, era sistemática, nacional, incrustada en la infraestructura religiosa de toda una civilización. Los registros económicos revelan el motivo lucrativo. Las familias que proveían esposas de Dios recibían asignaciones anuales de los almacenes del templo. Grano, cerveza, aceite, lino. Una esposa de Dios que servía durante 20 años generaba aproximadamente 800 deben en pagos a su familia. La niña en sí no recibía nada. Ella era el producto, no la beneficiaria. El marco legal hacía imposible escapar. Un decreto del reinado de Seti I especificaba: aquellas dedicadas al servicio divino que huyan serán devueltas y marcadas con el sello de Amón en el hombro derecho. Una huida posterior resultará en el cegamiento de un ojo. Una tercera ofensa resultará en la muerte por ahogamiento en el lago sagrado. 3 mujeres están registradas como marcadas en el hombro durante el año 7 del reinado de Seti I. Sus nombres: Genutmair, Meritre, Nebet. Edades 15, 17 y 14. Todas regresaron al servicio. Ninguna volvió a huir. Ahora, presta mucha atención porque lo que estoy a punto de describir va más allá del abuso individual. Esto fue reproducción sistemática. En el anexo sur de Karnak, parcialmente excavado en 1947 y analizado completamente en 2019, los arqueólogos descubrieron lo que los informes iniciales llamaron un complejo de guardería. 12 habitaciones, cada una con plataformas bajas y evidencia de habitación infantil a largo plazo. El complejo data aproximadamente de 1250 a.C., durante el reinado de Ramsés II. El análisis genético de restos hallados en un cementerio adyacente reveló algo espantoso. De 37 entierros infantiles, 23 mostraron marcadores,
de linaje paterno coincidentes con la clase sacerdotal hereditaria de Karnak. Los marcadores maternos provenían de diversas regiones de Egipto y Nubia. No eran entierros familiares sacerdotales, eran los hijos de las esposas de Dios, engendrados por los sacerdotes a quienes servían. La evidencia documental respalda esto. Un papiro administrativo del año 15 de Ramsés II registra: hijos nacidos de unión divina, 32 en el año, de los cuales 18 sobrevivieron a la purificación. Aquellos que muestran favor han sido transferidos a la casa de la vida para su formación. Aquellos que muestran defecto han sido devueltos al lago sagrado. Devueltos al lago sagrado. Esa es la frase utilizada. El lago sagrado de Karnak se usaba para ahogamientos rituales y estaban matando a los bebés con discapacidades y entrenando a los sanos para convertirse en la próxima generación de sacerdotes. Esta operación duró más de 200 años. Las dataciones por carbono y dendrocronología de las estructuras de madera en el complejo de guardería indican uso continuo aproximadamente desde 1300 a.C. hasta 1100 a.C., múltiples generaciones de mujeres, múltiples generaciones de embarazos forzados, múltiples generaciones de niños nacidos en un sistema donde sus madres eran esclavas y sus padres amos. La escala se hace clara en el análisis osteológico. De los restos excavados de las cámaras de esposas de Dios, el 47% mostró modificaciones pélvicas consistentes con múltiples partos. Dado que estas mujeres ingresaban al servicio entre los 7 y 12 años y típicamente servían hasta la muerte, la mayoría habría tenido entre 6 y 12 hijos durante su cautiverio. La tasa de mortalidad infantil en el complejo de guardería era del 63%, según los recuentos de entierros. Para los hijos nacidos de esclavas del templo, en condiciones normales, la mortalidad era aproximadamente del 30%. La diferencia sugiere negligencia intencional o eliminación activa de infantes no deseados. Esto no fue servicio sagrado, fue explotación reproductiva a escala industrial, diseñada, racionalizada económicamente, protegida legalmente, y operaba en el centro de Tebas, a la vista del palacio real, no escondida, no secreta. Todos lo sabían. Si valoras la historia documentada de Egipto como esta, no olvides suscribirte. Nos ayuda a continuar este trabajo. Algunas esposas de Dios se negaron a permanecer como víctimas silenciosas. En 1231 a.C., durante el año 3 del turbulento reinado de Seti II, un fragmento de papiro menciona un disturbio en Karnak. La esposa de Dios Nefertari ha hablado blasfemias y ha incitado a otras a la rebelión. 15 vasos se han negado a su servicio. El asunto requiere intervención. Nefertari había sido esposa de Dios durante 19 años, tomada a los 8. Ahora, a los 27, organizó la primera resistencia documentada. El papiro no dice nada más sobre su destino, pero excavaciones en 2003 en las celdas de castigo de Karnak revelaron algo, un esqueleto femenino, edad aproximada entre 25 y 30 años. Ambas piernas rotas en el fémur y dejadas curar incorrectamente. Habría sido incapaz de caminar sin muletas por el resto de su vida. Las fracturas mostraban signos de trauma deliberado, no accidental. Alguien le había destrozado las piernas con un objeto contundente. Tallados en la pared de su celda, apenas visibles, había símbolos hieráticos. La traducción. Dije la verdad. Amón, perdónalos,
porque sirven a la oscuridad vistiendo luz. El esqueleto permaneció en esa celda, según los depósitos del suelo, durante aproximadamente 6 años después de la lesión. Murió allí, sola, aún encerrada, pero la evidencia sugiere que no estuvo completamente sola durante esos años. Junto a su esqueleto había 37 pequeñas piedras talladas. Cada una llevaba un nombre diferente, grabado apresuradamente. Nombres de otras esposas de Dios. Un memorial para las mujeres que trató de salvar. Déjame contarte lo que le ocurrió a otra mujer que resistió. Su nombre era Tadukipa, una princesa extranjera entregada a Amenhotep III como ofrenda diplomática alrededor de 1360 a.C. En lugar de convertirse en esposa real, fue designada esposa de Dios de Amón, un insulto calculado por la corte egipcia. Tenía 16 años. En 2 años había intentado escapar 3 veces. Los registros del templo anotan cada intento. Después del tercero, recibió el castigo prescrito, el cegamiento de un ojo. Pero Tadukipa había aprendido escritura hierática, una habilidad rara para una esposa de Dios. Con un ojo restante, comenzó a documentar lo que ocurría en las cámaras del templo. Grabó testimonios en la parte inferior de mesas de ofrendas, en la parte trasera de estatuas, en cualquier superficie que los sacerdotes no inspeccionaran regularmente. Los arqueólogos han encontrado 11 de sus inscripciones. Describen los rituales con detalle clínico. Nombran sacerdotes específicos. Registran qué niñas murieron y cómo. Una inscripción dice: en el mes de Tibi, año 28 de Amenhotep, el Grande, la niña Takat murió desangrada tras el servicio nocturno del sumo sacerdote Usermontu. Arrojaron su cuerpo al lago antes del amanecer. Tenía 11 inundaciones de edad. 11 años. Las inscripciones de Tadukipa dejan de aparecer después del año 30 del reinado de Amenhotep III. Habría tenido 18 años. Su cuerpo nunca fue identificado entre los restos excavados, pero su testimonio sobrevivió, tallado en piedra, preservado por accidente, hablando a través de 3000 años. La práctica no terminó con el nuevo reino, evolucionó. Durante el tercer período intermedio, alrededor de 945 a.C., la posición de esposa del dios Amón se transformó en un cargo político oficial. El título se convirtió en una forma de controlar el trono sin reclamarlo directamente. Pero las cámaras subterráneas no se cerraron. Las esposas de Dios que ostentaban poder político eran figuras públicas. Las que las servían de la manera tradicional permanecían ocultas. El análisis genético de entierros del período tardío revela patrones que se alinean exactamente con el sistema anterior. El ADN mitocondrial de familias tebanas de élite no muestra continuidad con los restos de esposas de Dios de clases bajas. Seguían seleccionando entre las pobres y extranjeras. Seguían usándolas. Seguían desechándolas. En el Luxor moderno, los estudios genéticos de la población local muestran marcadores inusuales en el cromosoma Y. Aproximadamente el 14% de los residentes porta un haplogrupo asociado con el sacerdocio hereditario. Las líneas maternas muestran una diversidad consistente con orígenes del norte de África, Nubia y el Mediterráneo oriental. Detrás de esos porcentajes hay miles de vidas. Mujeres que nunca eligieron su destino. Niños nacidos en esclavitud dentro de los muros del templo. Generación tras generación de explotación revestida de lenguaje religioso. La evidencia arqueológica más condenatoria proviene de un descubrimiento en 2015 en Karnak.
Durante los trabajos de restauración en la pared sur del lago sagrado, los trabajadores descubrieron un sistema de drenaje previamente desconocido. El canal conducía a una cámara sellada 3 metros bajo el nivel del suelo. En su interior había restos, cientos de ellos, esqueletos neonatales dispuestos en capas. La datación por carbono indica una deposición continua aproximadamente desde 1200 a.C. hasta 800 a.C., 400 años de bebés muertos, no enterrados con cuidado, no honrados, arrojados como basura. El análisis de los restos muestra signos de trauma deliberado en aproximadamente el 30% de los casos. Cráneos aplastados, cuellos rotos. No eran muertes natales, eran asesinatos. Los productos no deseados de violaciones sistemáticas, eliminados de forma eficiente y escondidos permanentemente. Las dimensiones de la cámara: 5 metros por 7 metros por 3 metros de profundidad. Capacidad aproximadamente 100 metros cúbicos. La estimación forense sugiere entre 600 y 1000 bebés individuales. Esto no estaba oculto al sacerdocio. Esto fue construido por ellos. Parte de la infraestructura del templo. Planificado, construido, utilizado durante siglos. En el Museo de El Cairo, en una sala de almacenamiento rara vez vista por los turistas, se encuentra el artefacto número JE 47321. Es un pequeño ostracón de piedra caliza, descubierto en Deir el Medina en 1934. Durante décadas fue catalogado como un texto médico. Los esfuerzos de traducción recientes revelaron otra cosa. El texto es una carta, escrita en escritura hierática, de una esposa de Dios llamada Merit a su hermana Tuya, que aún vivía en su aldea. La carta nunca fue enviada. Fue encontrada escondida bajo una losa del piso en las cámaras de esposas de Dios en Karnak. Merit escribió: «A mi hermana Tuya, que vivas en la luz que ya no veo. Nuestra madre cree que sirvo al Dios en gloria. No le digas nada de esta carta, que muera creyendo la mentira. He dado a luz a 4 hijos de los sacerdotes. 3 fueron llevados al lago. Uno sobrevive en la casa de la vida, pero me está prohibido hablarle. Mi cuerpo está roto. Sangro siempre ahora. El médico dice que no viviré otro año. Cuando me haya ido, dirán a nuestra familia que me he unido a Amón en servicio eterno. Enviarán a nuestra madre grano y cerveza, pago por mis años. Ella agradecerá a los sacerdotes por su generosidad. Hermana, escribo esto para que al menos una persona conozca la verdad. No somos esposas, somos vasijas, no somos honradas, somos utilizadas. El Dios no habita aquí, solo hombres con apetitos de hombres, escondidos tras palabras sagradas. Si hay dioses, han abandonado este lugar. Si hay juicio en la otra vida, que caiga sobre quienes construyeron estas cámaras y nos encerraron dentro. Tu hermana, Merit, que morirá sin nombre y sola, pero que fue real, que sufrió y que te amó». La carta nunca fue entregada. Merit murió en las cámaras del templo. Tenía 23 años. La realidad es esta. El sistema religioso del antiguo Egipto incluía la explotación sexual sistemática de niñas jóvenes, incrustada en la ley, santificada por la teología y racionalizada económicamente. Las esposas de Dios de Amón no eran acompañantes honoradas. Eran esclavas sin posibilidad de libertad, utilizadas para el acceso sexual del sacerdocio y eliminadas cuando dejaban de ser útiles. Las regulaciones del templo especificaban sus deberes. Los registros judiciales documentaban sus precios. Los papiros médicos describían sus lesiones. La evidencia arqueológica revelaba sus prisiones. El análisis genético prueba la cría forzada. Los restos óseos muestran la violencia. Y sus propias inscripciones ocultas dan testimonio del horror. Para el 800 a.C., cuando el tercer período intermedio caía en el caos, la infraestructura de control comenzó a desmoronarse.
Las invasiones extranjeras interrumpieron la administración del templo. La conquista nubia de Egipto trajo diferentes prácticas religiosas. Las cámaras subterráneas de Karnak fueron abandonadas gradualmente, luego selladas, luego olvidadas. Pero la evidencia genética persiste. El ADN de aquellas mujeres esclavizadas atraviesa las poblaciones modernas. Los hijos que se vieron obligadas a engendrar se convirtieron en sacerdotes, administradores, trabajadores. Sus líneas maternas no terminaron.